Buenos días, estimados hermanos, estimados amigos de este canal. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio de diálogo. Y el día de hoy hemos invitado a nuestro hermano Matías Durán, un estudiante de teología de quinto año, el cual quiere compartir con nosotros un tema bastante importante, relevante para los cristianos, para los adventistas, referente a la homilética y la hermenéutica. Son dos palabras que suenan un poco complicadas, suenan extrañas. Tal vez muchos de nosotros ni siquiera las hemos oído en toda nuestra vida, pero que sin embargo está presente en todas nuestras reuniones, en todos nuestros estudios, en cada actividad que hacemos en nuestras iglesias. Tanto la hermenéutica como la homilética están presentes. Entonces, es importante conocer qué es esto, qué significa, por qué es importante, en qué nos ayuda, en qué nos beneficia. Y para eso hemos invitado el día de hoy a nuestro hermano Matías. Hermano Matías, bienvenido, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Alfonso. Gracias por la invitación. La verdad que fue algo bastante sorpresivo para mí y estoy bastante contento de poder participar también y poder enseñar esto a las iglesias, de donde sea que nos escuchen. Le mando un saludo a cada uno. Que Dios los bendiga enormemente. Y bueno, como bien dijiste, este es un tema que quizás no muchos en la iglesia conocen, pero siempre está presente en las iglesias. Cualquier iglesia que donde se predique la palabra, la homilética, la hermenéutica, siempre están presentes. De hecho, la iglesia adventista también eh, se ha caracterizado mucho por el estudio de la Biblia, y para tener un correcto estudio de la Biblia, la hermenéutica fue muy importante también para los pioneros. Entonces, me gustaría un poco definir lo que es la homilética, Sí, para mira, que... Sí, vamos a comenzar primero por la homilética, ¿no? Entonces, hablemos primero de homilética y después vamos a hablar de hermenéutica. Así que, en buenísimo. efecto, definamos entonces qué entendemos por homilética. Bien. Primero es bueno comenzar por la raíz, ¿no?, de la palabra homilética. Si bien en el griego, porque deriva de una palabra griega, es, hay como varias variantes, digamos, de esta palabra. La primera es homileo, se encuentra en Hechos 20:11, para los que leen en el texto griego, se utiliza como platicar o hablar. Así es como se usa la palabra homileo. Pero también algunos autores creen que la palabra homilética deriva de la palabra homilía, que también es una palabra griega, que viene del griego homilos, que significa reunión. Entonces, si nosotros vemos estas dos definiciones, podríamos decir que más bien la palabra homilética hace alusión a lo que es un sermón o un discurso de índole religiosa. Y por eso dije que la homilética está presente en todas las iglesias. De hecho, el pastor que predica en la iglesia, en cada iglesia, también aprendió y estudió lo que es la homilética para poder dar un sermón. Y eso también es lo que yo estoy enseñando a los hermanos de la iglesia. Excelente, excelente, sí. Entonces, eh, fijémonos que la homilética tiene mucha relevancia porque prácticamente, querramos o no, la estamos usando todo el tiempo dentro de nuestras comunidades religiosas. Por lo tanto, es importante aprender acerca de ella, sus principios, cómo manejarnos. Y justamente con eso tiene que ver la segunda pregunta. ¿Por qué sería importante aprender de homilética? Porque hay gente que dice, bueno, con tal de pasar y leer unos versículos, ya está. O desde el púlpito empiezan a contar historias y todo el sermón se pasan contando ahí alguna historia y listo, ya está. Entonces, bajo esos contextos, ¿por qué es importante aprender homilética para un cristiano y para un adventista específicamente? Bien, la homilética es importante porque la predicación que uno da está dentro de la homilética. Entonces, cuando uno predica en el púlpito, es importante que una persona sea consciente de lo que está haciendo en el púlpito. Y eso también es lo que yo estoy enseñando en las clases que estoy impartiendo. Yo he dado varias definiciones de lo que es la predicación. Nosotros podemos encontrar muchas definiciones. Y los puntos más importantes a destacar de cada una de esas definiciones es que la predicación, primero, que es la comunicación de la verdad. Segundo, que el predicador debe estar guiado por el Espíritu Santo, con lo cual no es algo que se deba tomar a la ligera. Se proclama a través de la personalidad. El fin de la predicación es satisfacer necesidades humanas y también persuadir para salvación. Entonces, lo que yo quiero
dar a conocer de esto es que predicar es una tarea bastante importante para la persona que está en el púlpito y debe ser tomada como tal. Entonces, eso es lo que yo estoy enseñando con estas clases también, ¿no? ¿Qué es predicar? ¿Por qué es importante predicar? Porque es una tarea, una misión encomendada por Dios y como toda misión que se hace para Dios, tiene que ser hecha de la mejor manera posible. Interesante. Lo que mencionas me llama la atención, ¿no? O sea, la homilética no es solamente el arte de predicar, ¿no? O de transmitir un mensaje, sino de hacerlo también correctamente, bajo una serie de principios. Y estos principios no solamente involucran principios, ¿cómo decirlo? Principios técnicos, ¿no? De cómo hacerlo, sino también principios espirituales, de la importancia que tiene el transmitir un mensaje, porque quien actúa de predicador está actuando como mensajero directo del Señor. Por lo tanto, es algo que Exactamente. no debe tomarse a la ligera y muchas veces se ha tomado en la ligera dentro de nuestros púlpitos. De ahí creo que radica la importancia de formarse en homilética, puesto que uno está transmitiendo no un mensaje humano, sino un mensaje divino, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, eso me lleva al siguiente punto, porque bueno, aquí estamos haciendo una introducción, ¿no? Una introducción, no queremos ser muy extensos en el tema, así que si quieren mucha más información, al final les vamos a hablar acerca de un curso, de unas clases bastante especiales que está impartiendo nuestro hermano Matías, totalmente gratis, sin ningún costo, para expandir en la homilética y en la hermenéutica y entender realmente qué implica, ¿no? Aquí solamente es un abrebocas porque hay muchísimo que hablar sobre este tema, pero quisiera que a continuación nos des unos cuantos consejos prácticos, así que se puedan poner en práctica desde ya al momento de predicar un sermón. Bien. Siempre en la primera clase que impartí, yo di unas características acerca de la predicación bíblica, ¿no? Por ejemplo, una de las características es que el predicador cree que la Biblia funciona. Y es una pregunta que yo siempre hago en la clase, ¿no? ¿A quién debería llegar primero nuestro sermón? ¿No? Y obviamente tiene que ser al predicador, porque si yo no estoy convencido del mensaje que doy, difícilmente va a poder llegar a la gente. Entonces, el mensaje que uno da tiene que ser también, eh, puede ser acorde a la experiencia que uno vivió, o puede ser también en base a la transformación que Dios hizo en la vida de cada uno. Y eso es lo que uno tiene que mostrar también a a la gente. Y también, bueno, la relación que tiene el predicador con Dios también es muy importante, ¿no? O el pasar tiempo con la Biblia, poder estudiar la Biblia. Y también al momento de dar el sermón, la predicación, también hacer que la Biblia sea comprensible para la gente. No es simplemente leer un texto y ya, es saber entenderlo y saber explicarlo, que el mensaje pueda llegar a la gente. Excelente, es un consejo bastante acertado, ¿no? Creo que cada vez que nosotros empezamos a estructurar un tema que va a ser predicado, primero tenemos que hacer el mensaje para nosotros, ¿sí? Como tú has mencionado, es muy importante que el mensaje llegue primero a mí, que sea palabra de Dios para mí, en mi vida, en mi experiencia, y después para el resto de personas. Y claro, para eso tenemos que ir mucho a la Biblia, no a la opinión personal o a la opinión de otros, que también es algo que se ve mucho actualmente, cuando una persona tiene que dar un tema, dar un mensaje, busca informarse mediante la opinión de otros y no mediante la pura Biblia, ¿no? A veces inclusive se toma sermones de internet, se los copia y pega y eso se imparte, ¿no? Lo Sí, cual le quita fuerza al mensaje, porque el mensaje tiene que ser un mensaje vivencial, para mí primero, y tiene que venir tras un periodo de estudio profundo de la palabra de Dios y de consagración al Señor. Entonces, me parece muy importante todo eso que mencionas. Ahora bien, eso hablando un poco acerca de la homilética, ¿no? Ahora entendemos un poquito más qué ha sido este término, por qué es importante y más o menos unas directrices para conformar nuestros estudios, nuestros sermones. Y ahora quisiera hablar de la hermenéutica, que sé que es una herramienta que está muy ligada, sí, muy unida a lo que es la homilética,
Prácticamente no puede haber homilética si primero no hubo una correcta hermenéutica, podríamos decirlo así, ¿verdad? Así que quisiera Exactamente. preguntarte, ¿qué es la hermenéutica? Bien. Primero, lo mismo que hicimos con homilética, me gustaría hacer con hermenéutica. Vimos que homilética derivada de una palabra griega. Con la hermenéutica pasa algo parecido, porque la palabra hermenéutica proviene de la palabra griega hermeneuo, que varias veces en la Biblia inclusive se menciona y se la traduce como interpretar, expresar o traducir. Y me gustaría ir a la Biblia ahora, un versículo, unos versículos cortitos. Esto lo podemos ver también en Lucas 24, el camino de Maús. Habían dos personas, dos discípulos hablando y se les acerca Jesús. Ellos no lo reconocen a Jesús y Jesús haciéndose el desentendido, ¿no? Diciendo qué pasó y ahí le empiezan a contar todo lo que pasó con Jesús, que fue crucificado y que, bueno, que apareció su tumba vacía. Y vemos la respuesta que tuvo Jesús, ¿no? En el versículo 25. Entonces se les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y después en el versículo 27 dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Bueno, acá utiliza la palabra declarar, pero en el griego se utiliza la palabra hermeneu, que es la raíz de la palabra hermenéutica. Entonces, incluso hay traducciones de este versículo que les dice les interpretaba. Y esto también me llamó poderosamente la atención, porque, a ver, la palabra de la raíz de la palabra hermenéutica se encuentra en la Biblia. Y inclusive parece que los fariseos, los doctores de la ley de ese tiempo, no llegaron a entender el mensaje que Dios tenía para su pueblo acerca del Mesías, que iba a haber alguien que iba a morir por los pecados de la humanidad. Estaba ahí, pero ellos no lo entendían. Jesús hizo, eh, les habló, dice, ¿no? Desde Moisés y todos los profetas, les interpretó lo que estaba en las escrituras que hablaba acerca de él. Y yo digo, los doctores de la ley no pudieron entender eso, pero Jesús se los interpretó de la forma correcta. Entonces, ahí vemos que hay interpretaciones erradas e interpretaciones verdaderas. Acá podemos ver esa distinción. Entonces, la hermenéutica es importante para ayudarnos a entender qué es lo que nos quería decir el autor. Una de las definiciones que se usa también es, por ejemplo, para aclarar un lenguaje oscuro o también para bueno, se intenta comprender el texto desde hoy, que son los significados que tiene la hermenéutica, poder comprender el mensaje que está en la Biblia. Excelente. Entonces, cuando hablamos de hermenéutica, estamos hablando de interpretación bíblica, en pocas palabras. Mm. Interpretar el texto correctamente. Bueno, como menciona, se puede interpretar también incorrectamente, ¿no? Y creo que Jesús da acá una pauta de cómo interpretar correctamente, o en el texto que citas justamente, menciona que Él les habló, ¿no? O les interpretó basándose en toda la escritura, en los salmos, en los profetas y, y en la ley. Ajá. Entonces, las tres secciones de la Biblia hebrea. Sí, Esa es la manera en la que él lo hizo, ¿no? Y me imagino que eso está dentro de los tips para adentrarse en el mundo de la hermenéutica. Entonces, exactamente. ¿qué importancia tiene, sí, qué importancia específica tiene el aprender de hermenéutica correctamente para nosotros como cristianos? Así es. Dentro de la hermenéutica también hay unos puntos que son importantes, que son, bueno, ¿por qué la Biblia se interpreta a sí misma? Esto es algo que también se menciona mucho y se mencionaba también, por ejemplo, en la Reforma Protestante, ¿no? El principio de sola escritura y tota escritura. ¿Qué quiere decir? Sola escritura es solo la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia se interpreta a sí misma. Y segundo, tota escritura, que es toda la Biblia. Cuando uno hace una interpretación de la Biblia, y esto es algo que también lo mencioné porque me gusta hablar con gente de otras religiones, y no armamos debate. A mí no me gusta mucho el debate, me gusta más estudiar profundamente qué dice la Biblia, qué es lo que quiso decir el autor. Y cuando uno empieza a leer la Biblia y quiere armar una interpretación,
hay que ser cuidadoso también porque nosotros sabemos que la Biblia, primero es una unidad completa. Son los 66 libros de la Biblia, entonces, toda la Biblia que fue escrita por Dios es perfecta y armónica. Entonces, cuando uno hace una interpretación de la Biblia, hay que tener cuidado con que esa interpretación no esté en armonía con el resto de la Biblia. Incluso me pasó algunas veces que yo estoy estudiando la Biblia y es como que me da dos diferentes interpretaciones. Entonces digo, ¿cuál de las dos es la más acertada? Y claro, tenés que ver el resto de la Biblia para saber con cuál de las dos encuadra mejor. Hay versículos que nos pueden generar ese problema. Eh, si me permitís, te puedo dar un ejemplo. Hay un versículo de Isaías, a ver si me permitís, ya te lo doy. Sí, mientras lo buscas, creo que es importante no tomar en cuenta en eso porque muchas veces la gente, y especialmente en otras denominaciones, hace esa separación inexistente entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿no? Entonces basan su interpretación bíblica en lo que dice el Nuevo Testamento y no van al Antiguo, ¿no? Porque dicen que es el antiguo pacto, que ya está abolido, que ni sé cuántas cosas, cuando en realidad la Biblia es una sola en su totalidad. No existe tal división imaginaria, ¿no? Sí, más que cronológica, pero en sí, en temática, en enseñanza, en doctrina, es una sola unidad. Es tal cual como vos decís, porque Dios hizo la Biblia como una sola. La separación que hay entre Antiguo y Nuevo Testamento la dice el hombre. Y en Isaías, por ejemplo, capítulo 1 versículo 13 es un versículo que se usa mucho para hablar en contra del sábado, por ejemplo. Dice, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Es un versículo que se usa para tratar de deslegitimar el sábado. Entonces, cuando uno ve también este versículo, a mí me lo repitieron varias veces para hablar en contra del sábado. Este versículo nos puede dar dos interpretaciones. Bueno, cuando uno lee el capítulo completo, claramente Dios ve un pueblo que está corrompido, pero que aún así, a- aún con esa corrupción que tiene, buscaban guardar las fiestas solemnes. Entonces, ¿qué es lo que decía Dios? No, esto así no va. ¿Por qué? Porque las fiestas solemnes que se celebraban tenían que hacerse de corazón y con un pueblo que esté en armonía con Dios, en sintonía con Dios. En cambio, un pueblo que está más inclinado a los ídolos y que después diga, uy, es sábado, vamos a guardar el sábado, yo decía, no, esto no me sirve. Esta es una de las interpretaciones que se le puede dar al texto. Y la otra, supongamos que tienen razón y este versículo habla en contra del sábado. Jesús defendía el sábado y Jesús, obviamente, la historia de Jesús pasó varios siglos después. Entonces, o sea, Dios al- anuló el sábado o no lo anuló. Es como que ahí te da esa contradicción, ¿no? Entonces, uno tiene que ver cuál es la interpretación más correcta, más acertada. Y los versículos que hay alrededor de este de Isaías son bastante clarísimos. Por eso la importancia también de la hermenéutica el seguir la totalidad de la Biblia, no solamente quedarse con un versículo, porque la Biblia fue escrita en el texto completo, no una parte o un versículo. La separación de versículos también fue hecha por el hombre, fue hecha mucho después. Pero es importante cuando uno lee la Biblia, ve un versículo que no lo entiende, es bueno ir desde el inicio para poder, eh, te va a ir dando un conductor lógico, un hilo lógico acerca de qué es lo que está diciendo el autor. Excelente, excelente. Recordemos que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo desde el inicio hasta el fin. Por lo tanto, es la propia palabra de Dios la que se interpreta a sí misma. Exactamente. Debemos entender ese principio que me parece algo básico, ¿no? Cuando hablamos de hermenéutica, para no errar a nuestra interpretación. Y ese es el problema, ¿no? Cuando muchas personas la interpretan a la luz de la modernidad, o a la luz de sus propias creencias, o a la luz de la historia, o a la luz de la cultura, o inclusive he visto mucho dentro del criticismo textual que se suele enfocar demasiado en un texto, en un versículo o en una sección de versículo. Y la interpretación se basa en la reconstrucción de ese texto, ¿no? De ese versículo específicamente.
y se olvidan que ese versículo pues fue escrito en un contexto, fue escrito dentro de un libro, fue escrito por un autor, fue escrito dentro de un pensamiento general y que el resto de la Biblia puede darnos luz acerca de ese texto. Entonces, creo que a veces no siempre, ¿no? Pero a veces el criticismo textual falla en ese aspecto, ¿no? De enfocarse demasiado en un pedacito de versículo. Y los cristianos modernos no son muy diferentes, que muchas veces buscan textos aislados o secciones o versículos pequeños de manera aislada para respaldar alguna creencia o alguna doctrina en vez de irse a toda la escritura, tal como Exactamente, menciona la propia Biblia, ¿no? Ese es el método que enseñó Cristo y ese es el método que está expresado en la propia palabra de Dios. Así que exactamente. como último quisiera que nos des unos tips cortos, pequeños, algunos principios importantes al momento de hacer hermenéutica o de interpretar la palabra de Dios, ¿no? Bien. Bueno, primero que todo, cuando uno empiece a armar un sermón o empiece a estudiar la Biblia, siempre es bueno pedir la dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender la Biblia. Pablo, en, ahí te doy el versículo, bueno, en segunda de Timoteo 3:16 dice, ¿no? Que la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, ¿quién mejor para ayudarte a entender la Biblia que Dios mismo? Y también Pedro, y este es un versículo que usamos también en teología, vimos bastante, desarrollamos mucho, que dice que ninguna profecía de la Biblia vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, sabemos que el Espíritu Santo es el que nos guía y es al Espíritu Santo al que Dios nos dio acceso a todos. Todos tenemos acceso al Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién mejor que pedirle sabiduría que al Espíritu Santo, verdad? Ahora, yendo a lo más eh, teórico, por así decirlo, cuando nosotros estudiamos la Biblia, bueno, yo ya di un tip que es no quedarse únicamente con un pasaje aislado, sino que tenemos que entender que la Biblia es una unidad completa, son los 66 libros. Entonces, tenemos que siempre leer pensando que la Biblia no es solamente el texto que uno está leyendo o el versículo que uno está leyendo, sino que es todo. Y también que, bueno, que la Biblia se interpreta a sí misma. Eso también es muy importante para poder entender mejor qué es lo que dice la Biblia. Los propios textos nos pueden dar luz sobre otros textos. Así es, excelente. Entonces, mi estimado Matías, me gustaría en este momento hacer una invitación a todas las personas que hayan visto esta visión, este video, que es una corta introducción a la hermenéutica y a la homilética, a que puedan unirse a las clases que estás impartiendo sobre estos temas, donde pueden aprender mucho más de cómo interpretar la Biblia de manera correcta, basada en principios, en método, y cómo predicar, cómo instruir, cómo dar un sermón en nuestras iglesias, en nuestros púlpitos, en nuestros grupos, lo cual tiene que ver con la homilética. Entonces están todos cordialmente invitados. Mi hermano, ¿qué días y a qué hora? Bueno, hoy estoy preparando una clase. El viernes di una a las 10:30 de la noche, hora argentina. Y bueno, hay varios que no pudieron participar porque, bueno, justo era sábado. Argentina tiene un horario muy diferente, por ejemplo, con Ecuador, con México, que hay una diferencia de 2, 3 horas y son principalmente de ahí los hermanos que quieren participar. Entonces, justo a esa hora estaban muchos en la iglesia recibiendo el sábado. Entonces dije, voy a dar una segunda clase, pero va a ser la primera, o sea, voy a comenzar de nuevo. Y tengo planeado empezar este domingo, hora de Argentina, tipo entre 10 y 10:30 de la noche. Así se le hace más cómodo a los hermanos de México, de Ecuador, de Perú. Y bueno, va a ser más o menos ese horario. Igual tú tienes mi número para poder también compartirlo. Mucha gente puede escribirme también si quiere, si tienen dudas sobre las clases también. Yo voy a estar compartiendo el link también de las reuniones, el link del grupo de WhatsApp. Estamos en un grupo de WhatsApp en el que ahí están todos los que están interesados en aprender y ahí yo les voy informando cada vez de las clases, les voy pasando material también para que puedan
estudiar en sus casas así sobre homilética, sobre cómo preparar sermones, sobre los tipos de sermones, algunos tips de utilidad para poder interpretar la Biblia y bueno, diferentes herramientas que van a ser bastante útiles también para el estudio de la Biblia. Ajá. Entonces, están cordialmente invitados, ya lo escucharon, los días domingos a las 10 p.m. Si hay algún cambio de horario o algo, pues se estará informando mediante los grupos. Exactamente. Aquí abajo en el comentario anclado les voy a dejar la información para que puedan acceder al grupo El Hermano. También el enlace de las reuniones será compartido el día de la reunión mediante el grupo de WhatsApp de este ministerio, Mensajeros Adventistas. Ahí también van a encontrar el link eh, los días que sean la reunión. Y nada más desear que Dios bendiga mucho tu proyecto, hermano, que Muchas esperando que gracias. muchas personas puedan participar, puedan informarse, porque esto es muy importante para el pueblo de Dios. Recordarles que es totalmente gratis, ¿no? Nadie les está cobrando nada, entonces pueden unirse sin ningún problema. Quisiera finalizar leyendo un texto y haciendo una oración para que Dios bendiga este proyecto. Dice 2 Timoteo 4:1 y 2: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Un Amén. texto muy apropiado para cerrar esta reunión. Yo te agradezco mucho, mi hermano Matías, por tu participación. Espero que podamos vernos en algún futuro, grabar algún otro tema, sería excelente. Estaría Y buenísimo. pues, ¿alguna palabra final que tengas antes de despedirnos? Bueno, quiero animar a los hermanos de la iglesia que sigan firmes en la fe, que, bueno, como dice la Biblia, todo el que esté falto de sabiduría, pídela a Dios. Dios siempre va a estar ahí para ayudarte también con las dudas que tengas, que cuentan también con una gran cantidad de hermanos que están también orando por ustedes. Y nada, que esto sea también para prepararnos para su venida o también para poder compartirlo con las personas que nos rodean. Ujú. Bien, quisiera hacer una corta oración antes de despedirnos. Inclinemos el rostro y igualmente todas las personas que vean esta grabación pues puedan acompañarnos orando. Querido Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos hablar de estos temas tan importantes como son la hermenéutica, la homilética, indispensable, Señor, para llevar adelante la misión, para llevar adelante la obra y predicar tu mensaje hasta que tú vengas, Señor. Querido Señor, te pedimos que bendigas el proyecto de nuestro hermano Matías, que tú has puesto, Señor, en su corazón el poder emprender, Señor, con estas clases. Que tú bendigas, Señor, que tú dirijas, que tú pongas la sabiduría y también la disposición en cada persona para que pueda asistir, Señor, a estas clases. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermano. No, gracias a ti. Bendiciones.